¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, hermana? Para nada fue fingido ese saludo. Nada, es provecho, provecho antes que nada. Ahí. Antes que nada, ¿verdad? También. Hoy vamos a comer un poquito, ¿no? También tienes un poquito de comida ahí. Y ya me la acabé, nada más era un pequeño brownie de pequeñas calorías, porque fit. Claro, claro, la pandemia siempre tiene que ser fit. Pues Oye, se trata de hacer fit. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, todes a este segundo capítulo ya tenemos un nombre que se llama sí. Podquedías. Otra vez, creo que nos escuchó. Podquedías. No manda aquí atrás, creo. Muy bien. No, fue un nombre muy difícil, pero llegamos a ese nombre. Pensado, eh, muy sí, pensado. sí, una cosa muy compleja. eh, por qué días, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda, Alma? ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues como se tocó el tema anterior, que somos unos hermanitos muy bonitos, y como la mayor parte de este podcast va a tratar de temas de relaciones entre hermanos, ya sea de familias nucleares o de familias naturales o por elecciones. ¿Qué te parece empezar por lo más común que pasa cuando tienes un hermano mayor o menor? Que son como las peleas. ¿Cuántas peleas no tuvimos tú y yo? No, bueno, tenemos, ¿no? O sea, Ah, sí, que, creo sí. que Sí. creo que es muy claro que parte de la vida entre hermanos, por lo menos en nosotros, tiene que ver con ese ejercicio de la pelea en ciertos contextos. Pues muchísimas, me acuerdo peleas sangrientas, no es cierto, no tuvimos peleas sangrientas, pero tuvimos sangrientas del corazón, ¿no? O sea, había dolores que hemos tenido a través del tiempo de llorar por peleas o de entristecernos, ¿no? Una tristeza muy extraña porque venía primero muy activa en el enojo y después se movía a un tema, en mi parecer, bueno, hacia mí, yo nunca lo sentía, o sea, decir, pero en mí, A en ver. mí había una tristeza después, eh, pues feíta, la verdad. ¿Qué pasaba en ti? Fíjate que yo no recuerdo tanto las peleas, porque recuerdo más los bellos momentos. No, porque, no, fíjate, Porque, no recuerdo tanto las peleas, fíjate, no. porque eres un ser de luz, que Claro, eres cero tóxica, por supuesto. a huevo, digo, claro, sí. No, fíjate, no recuerdo tanto las peleas, porque, no sé por qué no recuerdo tanto las peleas. Recuerdo mucho que después viene que tú eres la parte más eh, sensible a- ante la disculpa o ante ceder como a estar más tranquilo. Eso sí lo recuerdo y se da todavía, porque soy todavía un poco más reacia a ceder en los conflictos. Ya no tanto peleas, conflictos, porque peleas así de golpes nunca tuvimos. No, no. Bueno, Pero sí tuvimos dolores de momentos, pues es que fíjate que pasaba algo bien raro porque venía también como, me daba cuenta que yo quería imponer ciertas cosas al ser como el hermano mayor o algo así, y aparte hombre, y una cultura machista que bueno, que no, digamos, no es tan consciente en nuestras familias, y yo diría en muchísimas familias mexicanas, ¿no? claro. Y luego ya me daba cuenta o me dolía, ¿no? Me dolía que estuviéramos como enojados y bueno, sí, yo era como el que lloraba, ¿no? O que yo decía, ya, está bien, y todo así como, ¿qué? Sí, no, Pero sí, yo recuerdo mucho. Pero después, será porque tenemos, bueno, para los que no saben, tenemos
una gran diferencia, bastante diferencia de edad. O sea, nos llevamos 7 años. Entonces, por un tiempo, si no, cuando estábamos en diferentes etapas de desarrollo, tú adolescente, yo niña, muy niña, no, no había tantas peleas. Por eso a lo mejor no recuerdo tantas las peleas. Me golpeabas tanto que ya se me olvidaba, yo creo. Yo creo, pero sí recuerdo, bueno, es que, bueno, Alma tenía, no le gustaba perder nunca, o sea, no le gustaba perder en juegos de mesa, en nada, y qué bueno, o sea, qué bueno que no le gusta perder en cierto sentido, porque también hay algo bien interesante, fíjate, hace poquito escuché a un, eh, eh, creo que era un maestro de filosofía, y hablaba del tema de convencer, ¿no? De convencer al otro. Ajá. Y yo siento que a veces había el tema de convencimiento, de convencer. El tema de convencer tenía que ver con vencer al rival, ¿no? O sea, vencer al otro, ¿no? Ah, Entonces, o sea, el tema de convencer era como un tema ahí sí, y porque no te tuve que ganar por las buenas, o sea, legalmente te tengo que convencer de que perdiste, o sea, me dejes ganar o de que me des tu poder. Es como, o que dolía, ¿no? Que dolía cuando perdías en un juego donde nada más podía haber un ganador. Y eso me parece algo muy importante dentro de la manera en que vivimos como sociedad. Y en este análisis que vamos a charlar, elegimos tener una conversación sobre pues series y vamos a estar hablando mucho sobre series de películas, sobre condiciones de contenido y decidimos traer una tradición en ciertos contextos de la animación. En mi caso, pues voy a hablar un poquito del tema de los Caballeros del Zodiaco y los hermanos dentro de ello, ¿no? ¿Y tú qué nos traes? pues yo, más que traer como series de contenido, yo quise ejemplificar los diferentes tipos de peleas, de conflictos que se dan entre los hermanos, pues para, en distintas como caricaturas o series que hemos, hemos visto como tema cultural, porque pues no creo que nadie haya visto, a menos que nadie los haya visto. Los Simpson, Dexter, su hermana, los Animaniacs, que se alcanzan a ver, las peleas. Ya. Entonces, era más como ejemplificar cómo se puede dar esta relación de conflictos humanos llevados a la pantalla. Sí, y dentro de esta forma en que vamos a estar conversando, van a estar por lo menos tres preguntas que sugerimos y que vamos a tratar de ir aproximándonos a ellas de alguna manera. No diríamos que exactamente generemos respuestas completas, porque, bueno, en la tradición actual del conocimiento, pues no podemos o no llegamos a eso, hay que ser también humildes en ese ejercicio. Y las preguntas que tenemos es, ¿para qué pelean los hermanos? ¿Qué busca una pelea entre hermanos? ¿Y qué sucede en los contextos cuando los hermanos pelean en sus contextos y nichos culturales que los rodean, ¿no? Entonces, ¿para qué chingados pelean los hermanos? ¿Qué viste tú? ¿Para qué pelean? ¿Para qué pelean los hermanos? Bueno, yo siempre pensé que pelean para cosas muy básicas, ya sea para marcar terreno entre el núcleo familiar, para, este, para darse como a ver si tiene esa comparación, para darse a notar, y Anotar, qué interesante eso que dices. Ujú. para darse a verse, o sea, porque no es pasan desapercibidos, o para ellos creen que pasan desapercibidos, entonces su única manera es hacerse notar mediante creando un conflicto. ¿O? Para Sería, recibir una mirada, ¿así lo ves o cómo lo ves? sí, pasa muy seguido. O sea, bueno, no sé, creo. Este, ¿Y para qué más pueden pelear? Pues tú, a ver, dime. ¿Tú crees que Fíjate, para qué peleábamos nosotros dos? Bueno, en pocas ocasiones.
Yo yo creo que tiene que ver, ¿mandé? Yo peleaba para ganar, siempre. Para ganar. ¿Y ganar qué? Pues para ganar lo que fuera. O sea, no sé qué, pero era lo que fuera. O sea, si era atención de mi mamá, era ganar atención. Si era ganar más libertad, era ganar. Era, si era, este, pues sí, pues era ganar Ujú. pues, lo que teníamos que ganar. Si era ganar en un juego de Minecraft, Fíjate que, era ganar siempre. ajá, fíjate que el tema de ganar está bien interesante porque creo que es la cultura la que nos plantea esto. Hay un autor que se llama Humberto Maturana que siempre voy a sacar porque tiene que ver con una cultura del amor, donde dice que nosotros nacemos biológicamente en una forma de conservación de la vida. Ujú. Cuando llegamos a nacer, digamos, ¿no? De alguna forma. Y después, bueno, obviamente hay enfermedades y todo, pero, digamos, se conserva la vida de alguna manera. Y cuando los contextos son lo suficientemente amorosos o practican un legado de un amor, eh, eh, pues un poquito más constante, a pesar de que son diferentes contextos que inclusive aún con violencia hay amor dentro de un nichito pequeño, ¿no? Pero aún así ahí está, pues el tema de conservar la vida de alguna forma, ¿no? Y cuando se arropa a una bebé, a un ser humano de recién, necesita algo para poder vivir, o sea, si no, pues te mueres, ¿verdad? Entonces, después dice él que, con Jimena Dávila, que se nos arroja después a una cultura de competencia, una cultura patriarcal, una cultura patriarcal matriarcal, porque él hace ese ejercicio, Ujú. donde ahora se trata de competir por vivir, ¿no? O por recibir las condiciones de apego, ¿no? Que requiere. Y está bien luego porque cuando hablas de ganar, pareciera que nos pone una cultura, o no sé si dirían nuestros padres, también nuestros padres, no sé si conscientemente, nos ponen a ganar, a competir por ganar algo, por ganar, a veces, fíjate, por ganar algo, aunque no sabemos qué es. Sí, pues sí. ¿Va? Y eso se siente de alguna cierta forma como un motor de la relación entre hermanos, ¿no? Un motor que está puesto ahí y, ahora, súbete, súbete. Y tener ese ejercicio de, pues de una práctica, ¿no? Una práctica eh, media extraña de competencia. Eh, ¿Cómo se sentía el querer ganar, Alma? Cuéntanos. Ahorita en lo que los perros se organizan. ¿Cómo se sentía? Pues cuando lo lograbas, muy, muy bonito, muy qué padre. Mm. Cuando no, pues viene esta parte de convencer. Tengo que convencer de que sí gané, aunque no haya cierto, ¿verdad? O sea, ya, que caigas en mi juego, de que sí, de que sí perdiste. Pasa, no sé si te acuerdas en los capítulos pues precisamente de los Caballeros del Zodíaco, cuando Iki y Andrómeda, no me acuerdo cómo se llama Sean, están compitiendo por primera vez. Iki tiene que convencer que no fue manipulado por. Ah, bueno, spoiler si no los han visto. Que no fue manipulado por este. Por el. No sé quién lo manipuló, la primera isla de la muerte. De que sí, sí, el maestro, ajá. de que es su verdadero hermano para poderse ganar la armadura dorada, ¿no? Ujú. Pues fíjate que está bien fuerte porque estoy viendo que cuando Iki es empujado, digamos, al odio, ¿no? Ajá. Le quiebran ciertas posiciones como de amor, está bien interesante porque una, o sea, le matan a la pues novia
de una forma. Y otro, en el manga, el maestro de Iki le confiesa para producir un dolor que el papá de todos los caballeros del Zodíaco, bueno, no de todos, sino me refiero a los de bronce, ¿no? O los huérfanos que están ahí con Matsumoto Kido, son hijos de él. O sea, son hijos biológicos de él. Entonces él se dice que tiene 100 hijos y, o sea, Seiya, Shon, Shiryu, o sea, Yoga, son hijos del mismo padre y de diferentes madres. Al parecer no se sabe si ellas renunciaron a sus hijos o qué pasó con ellas, ¿no? Nada más sabemos el tema de Yoga, que su mamá estaba... Tema como para todo capítulo cuando eres hermano, pero de diferente madre. El siguiente podemos plantearlo, ¿no? De manera adecuada. Pero está bien loco eso porque entonces lo rompe y se da cuenta que tenían este momento, ¿no? Este momento en un lugar. Entonces, cuando Iki se da cuenta, quiere destruir todo. O sea, dice, voy a destruir todo y Sean también, aunque me duele, pero ese es el camino del odio, ¿no? Y creo que el tema va hacia ese espacio, o sea, pareciera que, no sí diría que exactamente los padres, pero que sí hay interacciones humanas que nos dicen que la manera más adecuada de convivir es a través de la agresión, a través de convencer, pero aparte también, si no convences, o sea, aunque estás venciendo al otro de manera pacífica, eh, eh, lo que se trata es aplastar al otro, ¿no? Y es bien loco porque nosotros no sabíamos que, 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 que tú estabas sufriendo en esos momentos, ¿no? O sea, que te No, estaba doliendo. no, para ustedes era muy gracioso, era como de, ah, ya perdió, mira cómo hace berrinche, pero mira, pues no, no me gusta perder. No, y dejamos de jugar porque resultaba Porque eso sí desataba como muy ya complejo. pelea de golpes, porque era como, yo me enojaba más porque se burlaban de mi sufrimiento de que hacía berrinche y pero ustedes eran muy graciosos o así, y ya, entonces pues sí, decía, no, pues ya no quiero jugar, si no voy a ganar, pues ya no, gracias. Y está interesante eso porque aunque pareciese que esa era una actitud muy mala, también nos decía algo a la familia, ¿no? O sea, este juego no me gusta, o sea, si se trata de perder, no me gusta. Pero también era una manera en que no había otra posibilidad creativa, por lo menos en nuestra familia, para poder hacer juegos pues que no tuvieran un solo ganador. Y ahí va el ejercicio también de otros momentos, por ejemplo, en los Caballeros del Zodiaco, donde está el caballero Bod y Sid, que tiene que ver con Asgard, que son los que son como unos leoncitos o como unos, ajá, que eran blanco y negro, ¿no? O el tema de Saga y Canon, que tiene que ver con Géminis y después con el dragón del mar, ¿no? Y ahora sí se más tarea. Y en ese ejercicio pareciera que cuando hay un cierto roce o hay un cierto momento, solo uno puede tomar el poder y que tiene que competir en ello, ¿no? Y obviamente los Caballeros del Zodiaco es un ejercicio claramente patriarcal, o sea, claramente, digo, hay un patriarca, ¿no? O el gran patriarca, imagínate, ¿no? Entonces, había un patriarca y había un gran patriarca. Entonces, ahí estaba en eso, ¿no? Y eso que planteas acerca de territorio, ¿qué más dijiste? De territorio por comparación y por celos. A mí en celos se O me sea, viene, los hermanos.
mucho la escena de Bart y Lisa, cuando Lisa Ajá, y que Bart le corta el pelo. Cuando Bart es el primogénito, no sé si te acuerdas de la escena de Los Simpsons, que ajá. Bart es el primogénito y ya nace Lisa y por celos le corta el pelo y la deja pelona, ¿no? Y empiezan a pelear por la atención de Mars, no tanto de Homero, sino de Mars, ¿no? Hasta que después Bart ya se entera de que Lisa siempre fue como admirada a Bart, ¿no? Pero sí peleaban mucho también, Bart y Lisa pelean mucho por celos. Acá fíjate que también tiene el tema de celos, sobre todo en los caballeros de Asgard, de Bod y el Sith. Ahí ellos tienen una historia donde, Ah, o bueno. sea, nacen, o sea, bueno, obviamente nacen, pero, o sea, Ah, sí. en la cultura, digamos, en esa familia, si nacían gemelos, la familia se iba a destruir, ¿no? Entonces tienen que decidir quedarse con uno, ¿no? Entonces, dentro de ese ejercicio, la separación y el quiebre, y el solo elegir a uno, y que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con el poder solo elegir a un solo ganador o ganadora, y dije primero ganador, es interesante, ¿no? Eh, que tiene que ver con una posición de que alguien se tiene que quedar como un patriarca o matriarca pues de un poder, de un territorio, y inclusive de una identidad, y que eso está súper cabrón porque inclusive hay el tema de los gemelos, tiene que ver con eso, por lo menos en esta obra, ¿no? De Los Caballeros del Zodíaco. El tema de Saga y de Canon, donde eh, hay un momento donde los dos son caballeros de Géminis. Ujú. Y ese ejercicio de eh, quién es el mejor, cómo me diferencio de él para poder tener identidad propia, cómo no me gusta ser igual al otro, pero también cómo me molesta la diferencia del otro. Pero también Eh, un tema de celos también en Géminis y en Canon. Cuando es la saga de Poseidón, cuando Iki pelea con Canon, le dice, tú jamás vas a poder ser como Saga. Y se queda su poder. Y es, ahí, sí, dice perro, ¿no? y es ahí donde viene el celo de, voy a demostrarte que mi hermano no pudo ser malo. O sea, no Claro. pudo con esta Ujú. maldad, yo sí. Y ahí es donde pelea con Iki y donde lo vuelve a mandar, porque tiene los poderes que Saga. Entonces lo vuelve a mandar a otra dimensión, ¿no? Según yo recuerdo. Sí, bueno, ajá. Ya, También tiene algunos poderes parecidos, entonces lo manda. parecidos. Ajá. Ujú. Entonces, Bueno, de hecho, tiene un poder muy igual, ajá. ajá, entonces bueno, lo manda como igual a otra dimensión, como Saga. Dice, ya voy a saber que mi hermano no pudo contigo, pero yo sí. Y esto Ujú. va a ser lo que me identifique de Saga. O sea, esta es la parte en la que me identifica de él, que él no pudo con esta maldad y yo sí. Y es donde intenta destruir a Fénix. Cosa que no se pudo. Y le, sí, no, porque tiene y sufríamos mucho, pero ya sabíamos que Fénix iba a regresar en cualquier momento, ¿no? Sí, Fénix Eh, moría de Saga, moría. y dentro de eso que Canon dice, Saga tenía una parte buena y una parte mala, y yo nomás tengo la parte mala, porque soy único, irrepetible, eh, Bonito y mm, detergente. ajá, y dentro de eso pues soy el hermano más chingón, ¿no? Entonces, creo que es el tema muy, común en lo que nos han planteado de la manera en que los hermanos también tienen sus peleas, pero también nos pone, bueno, el tema de qué sucede cuando los hermanos pelean, y esto lo vemos un poquito también en la historia, eh, y dentro de las historias familiares, eh, donde hay una separación de líneas, ¿sí? Una separación de líneas de relación, de emociones, de sentimientos, y se va a construir una cultura que se separan en líneas o linajes de violencia
del rechazo al otro que va traduciéndose en una gran necesidad de amor, me parece, ¿no? Una gran necesidad de amor. Eh, ¿Qué viste en lo que investigaste en las series, en las caricaturas, que, que sucedía después de una pelea de hermanos? Y digo, después tenemos que hablar también cómo se resuelven, porque también nos sugiere este tipo de conflictos dentro de la narrativa audiovisual, ¿no? De cómo resolver algunos conflictos. Y hay cosas tan interesantes y que podríamos charlar. Entonces, ¿qué ves tú que sucede cuando dos hermanos o hermanas pelean? ¿Qué pasa con su entorno? ¿Qué pasa con su entorno? Pues se pone tenso, o sea, bueno, aparte de lo más normal de que se pone tenso y que se pone, pues sí, dividido y que sí se da, bueno, en las series donde están los dos padres fungen como moderador y tratan como de reunirlos de nuevo, ¿no? O sea, siempre son como este punto clave que al final lo que importa es el amor y se van a reunir de nuevo y todo bonito, ¿no? Siempre ha surgido ese final para estas peleas de hermanos. ¿Y qué pasa con el entorno? Pues siempre es un momento tenso y alargado y pausado. Nada más es todo eso. Que pasaba mucho también acá en la casa, nosotros. O sea, cuando peleábamos, era un ambiente tenso donde no nos hablábamos. Creo que lo más que hemos durado sin hablarnos es un día. Y así, tenso. No, varios días, no me acuerdo. Yo no Hubo por recuerdo. lo menos algunos días, sí, Sí, o sea, hubo algunos días que no, sobre todo cuando yo era más adolescente de 17 años, es que esa edad sí 18. no la recuerdo tanto porque pues, yo tenía 10 más o menos, entonces no me acuerdo mucho. Me acuerdo más de cuando ya tenemos veintitantos, que era tenso porque era pasar, y como cuando todavía vivías aquí en la casa, era pasar por áreas comunes que era la cocina, y era pasar y sentir la tensión así como de voy a pasar por un yogur, y tú también, y era así como de hasta pisar más fuerte, o sea, pasar con más ganas, era como de con permiso. Y a ver a qué horas Pero, vamos. pero fíjate que pues, también ese con permiso, ese pisar más fuerte, me hace pensar que es una manera de querer conectar con el otro a través de lo que sea. Inclusive a través del conflicto de nuevo o como un intento de conexión. Por eso el tema de ser, de que somos seres de conservación y seres amorosos, porque tendemos a tener unión a veces de una manera pues agresiva o arrogante, ¿no? Y que dentro de esos ejercicios que son linajes que tenemos, a pesar de eso queremos seguir eh, eh, conectándonos de alguna manera, ya sea como Sí, o sea, en el conflicto contra. estaba ahí, pero no se perdía como la conexión nunca. O sea, creo que nunca se perdió. Y no se Mm. perdió. Pero sí, siempre se estuvo ahí manteniendo todo en pausa. Pero hay historias de hermanos que, pues obviamente son, bueno, o sea, Caín y Abel, que son los ejercicios más claros, ¿no? O sea, dentro de las mismas narrativas humanas debe haber muchos otros que no tengo más o tanta noción de ellos, pero que dentro de ese ejercicio pareciera que hay muertes o pequeñas muertes de esas condiciones que tenemos y que tendríamos que entonces, una vez que, que perpetramos un ejercicio pues de violencia, porque en general eso pasa, el querer ejercer el poder, el convencer, el querer ejercer el poder en el aplastar al otro, porque voy a ganar algo que no sé, que a veces es si es terreno, y demás, no sé, pero que tiene que ver, yo diría, con el amor primario, ¿no? Y eh, dentro de ese camino, entonces, mm, requiere una muerte, sí. Bueno, no diría que es necesaria, no diría que sea necesaria, pero que sucede una muerte
Y entonces después viene una reflexión o una cierta consecuencia que requiere sanar y que requiere seguir en la conexión, ¿no? ¿Qué viste tú de cómo era que estos personajes de ese tipo de caricaturas o de condiciones resolvían este tipo de peleas? Porque digo, o sea, por ejemplo, el tema de Body City, o sea, se muere, ¿no? O sea, o lo deja que lo mate, eh, me parece que es Fénix, y Saga, pues Saga muere también, o sea, mm, inclusive Sean tiene que aceptar la muerte de Iki, ¿no? Porque Iki pues revive, 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 ¿no? Pero también hubo muertes ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo viste que podían resolver los hermanos de estas historias? De todas, Sí, este, es lo que hayas visto. siempre se va a entender de que siempre como que la pelea era la más mínima, pero que siempre va a venir como un conflicto mayor que los tiene que unir. En este caso, de tu serie, Los Caballeros del Zodiaco, todo era por defender a Atena, ¿no? Atenea. Entonces era como decir, vas a morir, Saga y Canon, de estos, pero era porque tenemos que defender a Atenea. O sea, tu pelea de hermanos era no mínima, pero era para un bien común mayor, ¿no? Ujú. Este, acá las peleas de Barry y Lisa siempre terminan en, ok, vamos a discutir, pero tenemos que, no sé, sacar a Apu de la cárcel, o tenemos que hacer que el show de Krusty vuelva a la televisión, o Mm, tenemos que hacer mm. que, Como un objetivo ajá, un objetivo en común. En esta serie, común. como que, como tú y yo, sí vamos a discutir, pero tenemos que, al final de cuentas, no sé, por esto ahorita de la pandemia, sí estamos discutiendo, pero tenemos que cuidar a mi mamá, que es persona de riesgo, de que la vacunen o de que le llegue la vacuna o que no se contagie o así. Pero nuestras peleas van a seguir. Pero nuestro objetivo en común ahorita es como ahorita enfocarnos en algo así, ¿no? O en otro objetivo más específico, digamos. Ejemplo muy bizarro, ¿no? Entonces era como desviar la atención de esa pelea, que al final pues van a seguir siendo como pues dos seres ahí que van a competir por otra cosa, porque van a seguir compitiendo por otra cosa al final de cuentas. Ya que no tuvieron eso, pues vamos a obtener otra cosa. Ya que no Pero tú, puedes ganar en dominó, te va a ganar en otra cosa. Ya te va a ganar en, no sé, en el uno, tal vez. pero tú crees que el camino es ese, o sea, ¿tú crees que el camino es competir? O sea, el tema, Desde siempre se va a tener que competir, o sea, desde que estábamos, vaya, desde que somos espermas. bueno, eso es historia, pero, o sea, esa es o sea, la historia es digamos, es un ejercicio humano de poder explicar algo, pero no necesariamente tiene que ser así. No, no, o sea, no, ¿O tú crees que sí? O sea, totalmente, de plano tenemos que competir. pues, en mi parecer, no sé si de plano es como que a fuerzas tenemos que competir entre todos, Ujú, pero si venimos de una competencia biológica, que es el esperma que más pueda, naturalmente, este, no es como que te conformes con ese sistema y tú sigas con esa lucha. Pero pero ¿por qué crees que los espermas compiten? O sea, o los óvulos se compiten por sobrevivir. O sea, eh, porque ¿no crees que surge el tema de las condiciones? O sea, me refiero es que a competir hablas de una voluntad, ¿no? O sea, en el competir hablas de una conciencia que genera voluntad de ser el mejor, ¿no? Eh, o ser peor y, también, también eliges no competir, dices, pues yo ahorita yo no quiero. y cuando eliges no competir, ¿tú dirías que es otro tipo de competencia? Pues sí, pues que Ajá. competir, habla, tú mismo lo mencionas, es una voluntad. Ujú. Tú O sea, eliges es una elección. o fuera de esa competencia, es como, Bueno, en competencia estoy hablando como competir con otro, no como una competencia de que eres competente para hacer, ¿no? Porque es diferente así, sí, sí, este ejercicio, ¿no? ajá. Me perdí un poco en tu conversación, a ver, no entiendo.
Mm. Tú planteas que el tema de que todos los seres vivos están destinados a competir porque desde que son eh, 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 incluso, bueno, espermas u óvulos, tú planteas que compiten los espermas para fecundar, ¿no? O para llegar a una meta. Y está interesante porque lo podrías plantear de otras maneras, o sea, porque le das como una cualidad consciente al esperma, cuando no necesariamente pasa así, eh, eh, pero también lo podrías ver como un, ¿por qué no se apoyan? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no podrías verlo como un, el esperma se apoya de otros espermas, porque no sabemos, o sea, bueno, sí sabemos, pero eh, eh, la intencionalidad de los otros espermas no necesariamente están diciendo que están compitiendo. ¿Qué quiere decir que si lo apoyan y le dicen, sí, ve, tú puedes? O sea, no sé cómo el tema de la competencia, ¿cómo lo planteas? La tema de competencia no es por ganar algo que tú, o sea, un premio que te hayan implantado el sistema. O sea, no, el tema de competencia es que siempre vas a estar rodeado y vas a tener que desarrollar tus habilidades. Siempre. O sea, porque si no te vas a quedar aquí. O sea, Ajá. ese es el tema de competencia. Bueno, así yo veo la competencia. No sé. Ajá, a ver, otra vez, ajá. Ajá, ajá, otra vez. O sea, el tema de competencia, como yo lo veo, es siempre desarrollar tus habilidades, siempre estar en una pauta de desarrollar siempre tus habilidades diferentes para poder lograr objetivos, no sé. Ah, Eso, bien, eso está súper chido, ajá, entonces, pero me pareció que estabas planteando la competencia como a que había un solo esperma que iba a llegar. Así es, o sea, un ganador. Así es como lo entendí antes, pero si no lo dijiste así, ok, o sea, entiendo que pues, al estás final, planteando que hay una competencia, que como el ejercicio de competencias, ¿no? O sea, como algo que te permite aparecer como competente ante alguien, ¿verdad? Y que desarrolles. Eso es diferente, me parece. Me parece que estamos hablando de otra cosa, pero si es así, pues sí. O sea, la competencia está lista en la interacción humana para poder surgir en tu desarrollo. Eso está chido. ajá, Pero el tema que estábamos planteando era si se requiere la competencia de competir con otros para que tú puedas vivir o obtener o yo, generar. yo sugiero, o no, no sé, yo pienso, diría 31 minutos, yo opino que, que en ciertos casos sí, si no, es como ciertas, como la sustancia Ah, de las chicas superpoderosas en las que se tiene que dar, si no, se queda estancado. mm, o sea, si no hubiera competencia con el otro, nos quedamos estancados. Siento, en ciertos casos, no digo que en tu caso, no digo que en mi caso, no digo que en el caso del vecino, digo que en ciertos casos sí, porque ves la igualdad del otro, bueno, en dado caso se ve como un igual y no llegas a desarrollar ciertas habilidades si no te muestras esas destrezas, o sea, si te quedas en una misma base, pues te quedas en esas mismas habilidades que has tenido. Pero ¿lo consideras que es a través de la envidia, o sea, los celos un poquito? No, O sea, o sea, o es a través no, de notar a la diferencia del otro. puede ser a través de muchas cosas, puede ser a través de la envidia, puede ser a través de una competencia por una envidia, por obtener un premio, por obtener un reconocimiento, por simplemente aburrimiento, por muchas cosas por las cuales puedes desarrollar muchas habilidades. No sé. Sí, sí, por supuesto que hay muchas maneras de desarrollar habilidades. Lo que pongo en juego acá es el tema de la competencia. Y la competencia que tiene que ver con lo que hablábamos con Bodicir, con Saga y Canon, con el tema de que Bueno, solo hay un en ganador. casos específicos sí viene mucho de la envidia. En tus casos Ujú. específicos sí viene bastante de la envidia. O sea, con tema de Sid y el del otro Puma, evidentemente es de la envidia. Hasta cuando está muerto el otro Puma negro, su envidia le hace, ahora sí por fin voy a tener tu gema de Asgard. O sea, El blanco, el blanco. ajá, el blanco, por fin, está muerto el negro, ¿no? Mm. Y el blanco es el que le dice, ahora sí, por fin, yo voy a ser el digno que va a tener tu gema de Asgard. Esa es la Ujú. envidia que tenía.
La envidia de Canon era, ahora sí por fin yo voy a ser el hermano de Géminis que pudo lograr el plan malévolo de Géminis. Tómala. En tus casos sí, sí se habla muchísimo de la envidia. Y Sí, se desarrollan sus habilidades malas o buenas por la envidia. Están los otros lados de los dos hermanos, que es Kiki y Andrómeda, que ahí no vienen nada de la envidia, ahí vienen por un bien común, su competencia o su... Sí, su competencia, porque Kiki dice, su trauma. el trauma viene por un bien común, dice, tú tienes que luchar por defender a Atenea. Entonces, tenemos que ser los mejores caballeros por defender a Atenea. Entonces, órale, vas. Cuando pelean por primera vez estos dos, que era cuando estaba controlado por el señor de la isla de la muerte, era pues lo lamento, pero era por conseguir una armadura dorada. También venía por un tema ahí como de obtener un regalo, obtener, no sé, un reconocimiento. Aunque estaba manipulado Iki. No era Ujú. así, estaba manipulado, pero era por obtener algo. Y lo que te preguntaba un poquito antes era, ¿y cómo viste que lo resolvían? Y luego te planteé que el tema que era que había muertes ahí, que tenían que asumirlo, y parecía que tenía que morir bueno, no sé, morir por el término de Tenía que morir terminar. su rivalidad, o sea, tenía que morir dentro de su rivalidad, tenía que morir ese fin de competencia o de rivalidad por otro objetivo en común o por otro objetivo de la persona más fuerte, no sé. Por eso te decía, se desplazaba su rivalidad o su enojo a otra cosa. Eso Pero es eso es muy bueno porque, pues bueno, tú te dedicas también a dar talleres y yo me dedico un rato a la terapia familiar y demás. Y lo que vemos en el ejercicio de pares es que reconozcan, el poder reconocer lo que los une. Eh, eh, a veces es un apellido, pero no necesariamente es un apellido, ¿no? O sea, a veces es muchos más elementos que los unen y también poder aceptar que somos diferentes al otro, ¿no? El hermano, digamos, está más cerca y noto la diferencia más. Y a lo mejor mis papás tienen una cierta, pues no sé si llamarle preferencia, pero una cierta afinidad en ese ejercicio. Y dentro de eso, eh, eh, poder mirar que no somos únicos, sino que estamos en una convivencia y que esa convivencia significa poder aceptar al otro como un auténtico otro, o sea, como algo que está bien que sea diferente, que está bien que sea, eh, no sé, que sea ingeniero y yo, no sé, más antropólogo, ¿no? O antropóloga, o sea, encontrar que la diferencia es buena, me parece. Y creo que el camino de poder identificar, por ejemplo, que Iki, pues sí, a lo mejor era más agresivo, más, pues, digamos, sí, agresivo, enérgico, y que Sean, pues, no quería dañar, a pesar de que es de los caballeros más poderosos que hay dentro de los caballeros, solo que él nunca ha querido explotar toda su violencia para dañar a otros, ¿no? Entonces, eh, y no tiene una masculinidad, digamos, tradicional, ¿no? Y poder aceptar esas diferencias es muy importante. También el tema de, por ejemplo, de Saga y Canon, que ellos de alguna forma tuvieron que aceptar que eran diferentes, que encontraban, hasta que querían quizá un equilibrio o un control a veces, ¿no? Sobre la humanidad, ¿no? A través de los dioses, porque el tema de Canon es que él manipuló a Poseidón, ¿no? uh-huh. Entonces, el tema era como que iban a un mismo ejercicio por amor a la humanidad o por el poder que ellos querían tener. Y después se van dando cuenta que su camino en Atena podía ser un mejor camino, pero inclusive Canon a veces, o sea, a pesar de que al final, pues, da la vida como tal, ¿no? Así. Y el caso de Will sí también tiene un ejercicio de poder entender
no necesariamente que somos complementarios, a veces solamente somos diferentes, pero que en esa diferencia conectamos como seres de amor y conectamos de seres de convivencia, porque eso es algo trascendente. O sea, vamos a seguir conviviendo en esta tierra, eh, eh, inclusive hasta cuando muera el otro, ¿no? Va a seguir conviviendo porque sigue la memoria, porque sigue la marca en mí, ¿no? Entonces, creo que estas historias de peleas entre hermanos a mí me llevan a reflexionar que una es que yo hago este ejercicio de conflicto, o sea, saber que yo lo estoy sosteniendo y que a pesar que yo diga, es que es bien, fría mi hermana, ¿no? O sea, y no es cierto, o sea, eres de las personas más sensibles que conozco, ¿no? Y eres muy amable y ayudas muchísimo a mi madre, ¿no? Y a nuestra madre. Y aparte lidias con mi papá de una manera muy chida, ¿no? O sea, hay cosas muy, 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 muy diferentes a mí y que en esa diferencia, cuando hay conflicto, es poder aceptar que el otro, pues, está cansado, está enojado y que se vale y que está bien y que no tiene que ser como yo o que no tiene que ser lo que yo espero de él o ella, ¿no? Ajá. A esa conclusión llegamos. Sí, o sea, sí, sí, o sea, al final, Te tomé ahí así ¿de qué? sí, o sea, no, sí, o sea, al final lo que nos enseñan eso es que al final cada habilidad que desarrolla cada uno de los hermanos es complementario al otro, ¿no? O sea, y se da para un bien común, y se da para tanto tu objetivo bien, de tu propio deseo como el objetivo que los une, ¿no? Entonces, pues sí, nada más es darte cuenta o darse cuenta de qué puntos fuertes tienen cada uno como hermano y cada uno como persona para ver eso y que parte del conflicto se puede resolver y se puede mantener en pausa para dejarlo de lado y dejar enfocarse en otra cosa, ¿no? Sería como nada más eso. Sí, y darnos cuenta que originalmente lo que queremos es ser amados y ser vistos por el otro, ¿no? O ser visto por las figuras de amor que representan primero los padres, o los cuidadores primarios, pero que después se traduce en otros contextos. Y lo que queremos es eso, ser amados, reconocidos pues como seres que viven, ¿no? Entonces, en ese camino, me parece que ser consciente de que cuando yo tengo un conflicto con un hermano, con una hermana, yo tengo responsabilidad porque sostengo el conflicto y que muy probablemente en ese ejercicio de sostener el conflicto que conservo, eh, lo que quiero es ser amado, ser reconocido, y a lo mejor ni siquiera es por él, a lo mejor es otra figura de amor que hubiera querido que pasara, pero que, pues bueno, no pasó, y en eso que no pasó, eh, 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 quizá ya darlo yo, o sea, en lugar de seguir buscándolo, uno, darlo a mí mismo y también al otro, o sea, ¿por qué no decir qué chido, no? O sea, qué chido o sea, por ejemplo, en ti yo reconozco que tienes una gran capacidad de practicidad sobre las cosas, es muy, muy realista, y a veces yo soy como más ahí, en las nubes, ¿no? Y tú aterrizas en ciertos contextos y es una forma que yo no tendría, y cuando te escucho, digo, sí, claro, o sea, tienes razón, ¿no? En muchos contextos. Entonces, ¿tú qué nos sugieres como psicóloga que pudiéramos aprender? A lo mejor no lo hicieron bien las series, pero tú en tu ejercicio profesional, ¿qué dirías para concluir esto? De qué podríamos hacer para resolver el tema de las peleas entre hermanos o inclusive las peleas entre hermanos en los caballeros del Zodíaco, ¿no? No, bueno, ahí jamás se van a resolver, ahí van a seguir luchando hasta que
no sé, venga otro dios y otra diosa hasta que, bueno, Que también son hermanos, ¿no? En muchos de los contextos. ahí nunca se va a poder resolver. Y todo siempre va a seguir luchando y todo va a ser por tener. Muchas gracias. Es patriarcal, muy bien. Ahí sí no podría. Pero en otras, bueno, peleas siempre va a haber, o sea, bueno, conflicto siempre tiene que haber, es natural. Creo que eso no se podría evaluar o decir, ay, nunca tengan un conflicto, nunca vivan un conflicto, porque pues, era lo que mencionaba mucho, como esta de competencia, ¿no? O sea, siempre tiene que haber ahí algo de ruido, porque otro objetivo en común, otro objetivo más específico, ¿no? No, lo único que se tendría que hacer es clarificar por qué se dio o para qué se dio y qué habilidades o qué pensamiento se derivó de eso, para que se pueda, y qué experiencias también se dan de eso. O sea, cómo, qué lenguaje, qué herramientas utilizaron, que, si se da para ganar algo pues, y lograron ganar algo, pues cómo lo hicieron para ganarlo. Eso puede haber sido. O sea, si se vuelve a presentar un conflicto así y obtuvieron lo que quisieron y se vuelve a presentar en otro ámbito de su vida, qué herramientas desarrollaron ahí. Sí. Eso se me da a mí, como consejo personal, no sé. O sea, ¿qué utilizas? ¿Qué lenguaje utilizaste para, no tanto para convencer, sino para disolver un poco más amable el conflicto, las actividades? Y cuando no pueden, ¿qué sugerirías? O sea, cuando están muy agarrados. O están muy agarrados. Pues, nunca he estado en un conflicto tan sangrante. Entonces pues Bueno, sí, lo que yo sugeriría, diría que es llevar los mismos pasos, pero más pausados, nada más. O sea, pensarle un poco más en todo lo que. Porque se resuelven, no tanto como que se resuelven tan pronto, sino como cada uno se resuelve a su tiempo. O sea, se resuelve en el momento que debería. Yo creo que no en el que nos gustaría, pero en el que debería. pero Porque que requiere una intención, ¿no? Una sí, intención de resolver y de ver al otro como alguien diferente a mí. la intención es sí se quiere resolver, eso sí se quiere disolver o manejar mejor, porque también si no vais, Sí, sí, inclusive a veces alejarse es lo mejor, ¿verdad? O sea, pero es una que manera de mantenerlo disuelto. y, Es un paso para mantenerlo disuelto mejor. O sea, aunque muchos piensan, no, tienes que enfrentarlo, a veces el mejor paso, el primer paso sería alejarse un poco y después, ahora sí, enfrentarlo. Son distintos pasos para distintos conflictos. De tantos. bien. Y pues bueno, yo creo que esta reflexión nos plantea todo esto que nos explicas y que el lugar de un ser humano, si bien es muy particular, tiene un determinismo estructural, ¿no? O sea, tiene una forma de pensar muy específica, siempre estamos conectados y vamos a elegir los tipos de conexiones que requerimos, ¿no? O decidir, más que elegir, decidir de qué manera quiero construir mi conexión pues, con mis hermanos, ¿no? Y a veces también la distancia es importante, ¿no? Ok, pues bueno, muchas gracias, Alma. La verdad estuvo súper interesante la charla. Por ahí se abrió un tema que es el tema y estamos hablando mucho del patriarcado, porque el tema de los hermanos que son de origen biológico eh, de diferente padre o madre, ¿no? Entonces está interesante en ese lugar y tal vez podemos hablar lo que sigue. ¿Qué te parece? Me parece un muy buen tema. No, también gracias a ti. Tus reflexiones ante el amor, creo que se dan cuenta quién es el amoroso del grupo. Aquí, está chido. Y está padre, está interesante todo lo que nos compartes. Excelente. Pues bueno, te quiero, hermana, cuídate mucho. Nos vemos pronto a todos los que decidieron quedarse hasta el final.
Y los que no, si escucharan esto, pues nos vemos en las siguientes conversaciones. Esto fue la conversación de Podque Díaz. Ay. Bye. Cuídate mucho, hermana. Bye.